Sin duda que todos hemos experimentado o nos han contado alguna historia, alguna vivencia sobre ciertos fenómenos que se dan en nuestras casas, ¿no? Que si luces que de repente se encienden, hornillas de cocina que de repente también se encienden, puertas, gabinetes que se abren, etcétera, etcétera. Yo les comento esto y pareciera que estuviésemos hablando de la típica película de suspenso o hasta de terror americana, pero no, esto es más frecuente de lo que ustedes creen, amigos, por lo menos a los que no les ha pasado, pero sabemos que muchísimas personas han tenido por lo menos un episodio de algo paranormal en sus hogares o hasta en sus oficinas. Quien les habla, bueno, ha tenido experiencia tanto en casa como en espacios de trabajo. Y es que definitivamente somos energías. Y allí donde nosotros estemos, allí la dejamos. Cada vez hay más investigaciones, también la física cuántica habla un poco al respecto. Pero, por supuesto, si estos fenómenos se hacen recurrentes, hay que buscar solución, porque nadie puede vivir bajo estas condiciones. No garantiza paz, no garantiza tranquilidad y es obvia la perturbación espiritual que hay en el ambiente. ¿Y con quién mejor conversar acerca de casas, de espacios contaminados, que con un invitado permanente de este espacio, que es Wilmer Ferrer? Él es psíquico, sanador de energía universal. Tuvo en esta casa un exitoso programa llamado Zona Paranormal. Vamos a ver si este programa puede volver, porque de verdad que fue súper exitoso y manejó muchísimo contenido de este tipo. Así que vamos a hablar acerca de casas contaminadas con Wilmer Ferrer. Bienvenido nuevamente a esta tu casa, Café Vital. Y coméntanos por favor qué hacer si nuestra casa está contaminada, si tiene alguna presencia energética extraña o sobrenatural. Algunas personas pues a veces tienen sensaciones extrañas dentro de su casa o dentro de ese sitio, ese lugar, que no pueden pues captar a simple vista, pero les genera una sensación de desagrado o algún tipo de pensamiento muy negativo constante, o alguna situación donde hay alguna presencia que no pueden captar y percibir, pero que está allí. Y esto se debe pues a que todos somos canales de energía, y algunas personas pues son más empáticas al sentir, al percibir, al captar con su energía, con sus sentidos, pues tanto internos como externos, que hay algo que no está bien y que requiere algún tipo de sanación o curación de esa propiedad, de ese lugar, y que si no se hace pues puede generar algún tipo de daño, tanto para la persona que está sintiendo como para las otras personas que están allí pues conviviendo a través de un proceso familiar o en una empresa pues dentro. Muy bien, Wilmer. ¿Y cuáles serían, digamos, las características de una casa contaminada? Los síntomas, ¿no? ¿Qué fenómenos se experimentan? Y también los comportamientos típicos de las personas que la habitan. Algunas personas, pues, en la situación de contaminación de una propiedad, a veces empiezan a tener situaciones inexplicables o situaciones muy extrañas que no pueden ser pues analizadas, investigadas por la ciencia profundamente, y empiezan a suceder situaciones extrañas como que hay objetos que se mueven de un lugar a otro, pérdidas
de objetos de valor para nosotros y que aparecen en otro lugar. A veces pues olores fétidos, olores nauseabundos, sombras, presencias de formas extrañas dentro de esa propiedad. A veces mucho miedo, mucho temor mental, mucho miedo o temor mental sin ninguna explicación. Y estas son señales pues de que hay algo que está pasando. A veces hay plantas que se pudren de la nada. A veces hay situaciones con circuitos eléctricos o artefactos dentro del hogar que se dañan mucho de una manera inexplicable y que esto puede pues generar un llamado de alerta a que puede estar pasando algo dentro de esa propiedad y que la persona y esa familia o esa empresa pues requieren una asistencia de alguna persona pues que los pueda ayudar a equilibrar la energía y a sanar y a limpiar y a retirar cualquier cosa negativa. Ahora bien, cuando esto ocurre, ¿por qué se da? ¿Cómo llega una casa a contaminarse a nivel energético espiritual, a tener este tipo de manifestaciones? Es un conjunto de hechos que hace que estas manifestaciones sean permanentes, es un hecho puntual. ¿Cuáles pueden ser los motivos para que esto suceda, por lo menos generalmente y dentro de tu experiencia? Y algunas personas se preguntan por qué las propiedades se contaminan, se enferman o se convierten en casas embrujadas. Y esto pasa por pensamientos y emociones negativas por las personas que habitan o que trabajan en ese sitio. Las adicciones o vicios estimulados en conexión al terreno y a la propiedad pues generan una contaminación vibracional. Los apegos mentales distorsionados a ese sitio también generan contaminación energética. Habitantes o personas que trabajan allí, que en ese lugar, que pueden ser medium o que utilizan la clarividencia o el sentir y la percepción espiritual, pues pueden generar puntos energéticos, puertas dimensionales o cargas negativas y contaminen pues esa propiedad. Los procesos de experiencias traumáticas en conexión al terreno, en conexión a esa casa o a esa empresa, como suicidios, homicidios, secuestros, accidentes fatales, enfermedades terminales, muertes de personas de manera repentina, pues pueden generar que se contamine pues ese espacio. Prácticas espirituales de muy baja frecuencia, que son muy conocidas en estos tiempos, como rituales de satanismo, pentagramas, extraños, ouija, rituales de sacrificio humanos o de animales. Esto puede generar una contaminación vibracional. La misma demarcación que puede haber en el terreno donde la propiedad fue construida, como cementerios, líneas electromagnéticas negativas que pasen por el terreno, ríos o líneas de corriente de agua limpia que pasen por debajo de la propiedad, ríos o líneas de corriente de agua tóxica que pasen por debajo de la propiedad, cuevas debajo del terreno donde está esa propiedad, vías de trenes debajo o reservas de minerales que estén abajo o fallas tectónicas, pues esto puede estimular pues que donde esté ubicada esa casa, ese negocio o esa empresa, pues se contaminen vibracionalmente, conjuntamente pues con todo lo que puede haber alrededor de la propiedad, como sedes espirituales, sedes religiosas alrededor de esta propiedad, hospitales, organismos de seguridad del Estado, morgues, plantas eléctricas, repetidoras de señales, plantas nucleares, estaciones de trenes o ferrocarriles cerca de la propiedad, autopistas muy grandes, lugares históricos o sitios donde hayan pasado situaciones pues demarcativas en conexión
a esa suciedad, y que influyen en la energía pues de esta casa donde se encuentre ubicada. Líneas de agua limpia o agua tóxica que pasen alrededor de la casa, playas tectónicas cercanas, volcanes, y bueno, estos son pues factores que generan que una propiedad, que una casa pues se contamine o se convierta en una propiedad embrujada o enferma. Amigos, nos estamos tomando este café que en esta oportunidad está lleno de mucho suspenso, pero es porque estamos hablando definitivamente de un interesante tema que son las casas contaminadas a nivel energético espiritual. ¿Cada cuánto se amerita hacer una limpieza en un espacio por parte de un profesional? ¿Cada cuánto se puede limpiar una propiedad o una casa? Bueno, eso va de acuerdo con el proceso de cada grupo de personas que trabajen o vivan en ese sitio y que puedan generar pues una distorsión frecuencial. Algunas propiedades pues requieren un servicio de una vez al año porque es poco frecuentadas, pues alrededor no hay casi influencia de interferencia electromagnética hacia esa propiedad, entonces con una vez al año es suficiente. Algunas veces pues sucede pues que estas casas o estas propiedades o negocios pues están en sitios pues donde hay muchísima gente, donde hay mucho comercio, donde hay diferentes cargas de emociones, pensamientos de muchas personas, y esto puede contaminar pues ese sitio y pues requiera pues un servicio más frecuente cada 3 o 4 meses, limpiar energéticamente pues esa propiedad. Algunas otras pues 2 veces al año. Eso depende de cada proceso que tenga cada familia o cada empresa a nivel interno con lo que se está viviendo pues en ese sitio. Muy bien, Wilmer, de verdad, vamos a recordar tus cuentas en Instagram, @WilmerFerrer, @Zona Paranormal 0, ese 0 en números, para mayor información con respecto a esto. Las personas que habitan en sus casas, ¿qué alternativas tienen para limpiarlas? Bien sea desde lo que puedan hacer, bien sean porque están notando este tipo de fenómenos o porque quisieran hacer cosas para su protección y para prevenir este tipo de condiciones o manifestaciones en sus espacios. ¿De qué forma pues las personas pues pueden limpiar una propiedad? Algunas personas pues la oración, ubicándose en cada sitio y espacio de esa casa, desde la entrada hasta las habitaciones, ir orando en cada espacio de la casa, pues eso ayuda a retirar cosas negativas y a que la expansión de pensamiento con nuestra energía pues genere un proceso positivo. Algunas otras personas pues hacen visualizaciones, meditan, o dentro de sus creencias espirituales pues utilizan, algunos pues les ponen fuerza a los riegos, otros utilizan pues velas, otros tabaco. Pues cada persona en su creencia pues buscará la manera pues de generar un proceso positivo para su hogar, y si eso no le fluye pues que busquen una persona pues que se dedique a desbloquear, sanar, equilibrar y retirar entidades de muy baja frecuencia dentro de esa propiedad. Algo que bueno, yo creo que a todos nos pasa es que hemos tenido experiencia con ciertos vecinos tóxicos, estas personas que bueno, están allí como permanentemente pendientes de tu vida, ¿no? Si entras, si sales, con quién estás, qué llevas en las manos. Uno siente esa energía, a veces también se entera o nos enteramos de ciertas cosas adicionales acerca de sus prácticas energéticas. ¿Qué podemos hacer si tenemos estos vecinos tóxicos
a nuestro alrededor, Wilmer? Cuando las personas tienen vecinos tóxicos, vecinos problemáticos, pues lo único que queda, como lo dije hace un rato, pues el orar, el meditar, el visualizar, pues ayuda a que nuestra casa pues se mantenga en equilibrio, en armonía. Ya será un proceso más constante porque tienes vecinos tóxicos, personas problemáticas al lado de tu casa o sitios donde hayan vicios. Entonces todo va a estimular a que tu casa o propiedad se enferme o se contamine más rápido. Entonces hay que ser más consecutivo en el sentido de hacer oración y de generar expansión de la energía con el pensamiento y los diferentes rituales que ellos sientan afines para mantener su casa limpia, equilibrada y sanada. Ok, ¿y tiene alguna incidencia, influye en la ubicación de la casa? Es decir, si la casa está ubicada en una montaña, si pasa por ella algún tipo de río, de laguna, cascada, ¿esto la condiciona para que tenga este tipo de manifestaciones? A veces pues las casas o viviendas o propiedades pues están en sitios de montañas muy altos y sin saber pues pueden pasar por debajo de esa propiedad pues en conexión a la montaña pues ríos o son zonas con muchos minerales pues pueden estimular cargas de energía y estas cargas de energía pueden ser muy positivas o muy negativas y pueden estimular pues alteraciones frecuenciales en la forma materia y mental del ser humano. Ok, en los casos que una persona esté manifestando en sus casas, en sus hogares, algún tipo de estos fenómenos, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo, Wilmer, para que le puedas prestar la debida asistencia? Gracias, Víctor, gracias por invitarme de nuevo a tu programa Café Vital y a todas aquellas personas que nos escuchan, pues muchas bendiciones para ustedes y mucha fortaleza y fuerza en estos procesos pues complicados que está viviendo el ser humano durante todo este año. Me pueden contactar por @WilmerFerrer en Instagram, @Zona Paranormal 0 en Instagram, por Facebook Wilmer Ferrer Limpiezas Energéticas. Y bueno, estamos a la orden. Mi teléfono 0414-300-9707. Me pueden enviar un mensaje por WhatsApp y bueno, doy servicios a distancia a nivel nacional e internacional. Saludos y muchas bendiciones para todos. Súper completo, de verdad, toda la información que nos brindaste acerca de este tema que tiene que ver con las casas contaminadas. Que sí, pareciera un asunto de película, medio exagerado, pero sucede y son muchos los testimonios a lo largo del mundo, a lo largo de la historia sobre este tipo de fenómenos y ustedes en Wilmer cuentan con una persona altamente profesional, lo digo inclusive desde mi experiencia personal, y serio y responsable en este tipo de áreas. Así que si usted está viviendo una situación extraña en su hogar, inclusive con su vida misma, porque a veces no es en la casa, sino en nuestra vida misma, con nuestro comportamiento, con determinados pensamientos, no dude en contactar a Wilmer Ferrer. Ya él lo indicó, @Wilmer Ferrer y @Zona Paranormal 0. Vamos a hacer una pausa.